Bueno, vamos a hablar un poquito de hipoglucemia. Sí, cualquier pregunta que me quieran hacer, no sé si me ven. Yo no los veo a ustedes, no sé por qué no los veo, porque lo tengo en pantalla grande, ¿será? A ver, yo no los veo a ustedes. Ahí estoy. Teníamos que aparecer ahí arriba de la presentación, creo. Sí. Ahí, ahora sí, ahora ya está. ¿Ahí me ven ustedes a mí? Sí. Sí. Bueno, vamos a uno de los temas de esto es hipoglucemia. Ustedes están en medicina B, así que lo más importante es poder hacer el diagnóstico de hipoglucemia y cuál sería el tratamiento. Yo, como siempre hago, si me quieren cortar, no sé si, creo que hay una manito para levantar y si no me preguntan, no hay problema. Como siempre les digo, acá lo más importante es poder hacer el diagnóstico. Cuando uno va a pedir estudios, debe saber para qué y por qué. Pero la hipoglucemia, antes de que empecemos, ¿sí? Uno debe saber que la mayor parte de las veces son pacientes diabéticos. Pero los pacientes diabéticos no hacen hipoglucemia. Hacen hipoglucemia por el tratamiento. ¿Está? Entonces ese es el primer concepto general que uno debe tener cuando piensa en hipoglucemia. En general es muy raro que un paciente haga hipoglucemia por una causa que no sea un hipoglucemiante oral. Los más comunes son los antiguos hipoglucemiantes o las insulinas. Entonces ahí empieza el primer concepto que uno tiene que saber diferenciar. Entonces yo se los dividí en la definición de hipoglucemia como siempre y un poquito de fisiopatología, que ustedes saben que es lo que me gusta a mí. Y una vez que ustedes vean la definición de todo eso y la fisiopatología, les voy a mostrar claramente que es bastante sencillo poder hacer diagnóstico. Es muy importante saber que muchos pacientes se mueren de hipoglucemia. Cuando hablamos de los pacientes diabéticos siempre digo lo mismo, hay que tener cuidado porque el paciente diabético no se muere de hiperglucemia, se muere de hipoglucemia secundario al tratamiento. Recuerden que los pacientes diabéticos son pacientes que tienen enfermedad cardiovascular y uno de los efectos adversos más comunes está relacionado, ¿sí?, a que la hipoglucemia va a producir elevación de catecolaminas y por ende un montón de complicaciones cardiovasculares en estos pacientes que ya tienen enfermedad previa. Así que vamos a empezar. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta antes de empezar? ¿Yo podría grabar la clase? Sí, grabarla, ¿Sí? No hay problema. Buenísimo, gracias. ¿La grabás y después la subís a algún lado? Así la tienen, Sí, ¿no? lo paso en un drive. Listo. Perfecto, Así gracias. es más fácil. ¿Empezaste a grabar o no? Sí, empecé. Gracias. Bueno, entonces, como les dije, vamos a hablar un poquito de fisiopatología y después del tratamiento de hipoglucemia. Entonces, como ven acá en este slide, la hipoglucemia se define básicamente por dos componentes, por un componente clínico y por un componente bioquímico, que es la detección del nivel de glucosa en sangre, ¿sí? Entonces, el componente clínico es todo aquello o todos aquellos síntomas clínicos que nos va a dar una baja por debajo de 70 miligramos por decilitro, ¿sí?, en sangre de glucosa, y eso va a producir signos y síntomas clínicos que los vamos a ver específicamente en un ratito más adelante. ¿Está? Y hipoglucemia es difícil definirla, después vamos a ver la triada, que es la triada clásica, porque hay pacientes
y fundamentalmente, como les dije, la mayor parte de los pacientes que hacen hipoglucemia son pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos, ¿sí?, hacen hipoglucemia por tratamiento, pero como vienen tratados durante mucho tiempo, hacen signos y síntomas clínicos, ¿sí?, por tener una memoria a las hipoglucemias más importante, hacen signos y síntomas clínicos con glucosas mucho más bajas que la que se define normalmente en la mayor parte de los lugares. Entonces, hipoglucemia es el resultado de signos y síntomas clínicos relacionados a una baja de glucosa por debajo de 70 miligramos por decilitro. ¿Está bien? Acá verán que como concepto general, la glucosa normal en un paciente es 60 a 100 miligramos por decilitro, o medida en miliosmoles, como está ahí. Pero recién decíamos que decimos hipoglucemia por debajo de 70. Bueno, está discutido eso. Por eso, clínicamente, hipoglucemia se define cuando uno tiene por debajo de 70, dicen algunos, o por debajo de 60, con síntomas clínicos. Eso es sumamente importante. Si el paciente no tiene síntomas clínicos o signos clínicos, podríamos decir que realmente hay hipoglucemia cuando es por debajo de 60. ¿Lo entendieron? Sí. Sí. Bueno. Sí. Muy bien. Entonces, ese es el nivel que nosotros tenemos de glucosa en sangre por un laboratorio entre 60 y 100. Sin embargo, si el paciente tiene menos de 70 con signos de hipoglucemia, también es una hipoglucemia. Y si uno tiene por debajo de 60 sin síntomas clínicos, también es una hipoglucemia. Por eso la definición es una definición clínica y es una definición bioquímica. ¿Ok? Bueno, acá es un poquito de conceptos generales que es muy importante. El 60% del metabolismo cerebral, podemos decir que el cerebro prácticamente se alimenta, ¿sí?, de dos cosas, de oxígeno y de glucosa. ¿Está? Y la glucosa es sumamente importante, ¿sí?, sumamente importante en el metabolismo cerebral. Por lo cual, algunos de los signos y síntomas clínicos que se producen en la hipoglucemia van a estar netamente relacionados con síntomas clínicos neurológicos, ¿sí? Y por ende, va a haber una serie de mecanismos que son mecanismos compensadores, en este caso los llamamos glucorreguladores, ¿sí?, que están netamente relacionadas a liberación o disminución de hormonas para mantener un equilibrio, ¿sí?, de una concentración plasmática de glucosa estable. Es decir, todas las hormonas lo que van a intentar hacer, ya sea o por aumento o por disminución de hormonas, cuando hay una baja de glucosa, tratar de mantener la glucosa en niveles de equilibrio para que no haya fundamentalmente déficit a nivel cerebral. ¿Está? Que es lo que primero sufre. ¿Ok? Y acá podemos ver una serie de etiologías, ¿sí?, o de causas de hipoglucemias. Y fíjense que la primera que yo les pongo, lo podemos dividir en dos grandes grupos: la hipoglucemia posabsortiva, que es la más importante, que es la hipoglucemia del ayuno, ¿sí?, o la hipoglucemia reactiva, que es la hipoglucemia después de comer. Pero la más importante es la hipoglucemia del ayuno. ¿Por qué les digo la hipoglucemia del ayuno? Porque hay una prueba sumamente importante que se debe hacer en algunos pacientes, que es la prueba del ayuno, para saber si los pacientes tienen hipoglucemia real. Fíjense las múltiples causas de hipoglucemia que hay. Sin embargo, la primera que está acá son los fármacos. ¿Por qué? Porque yo les diría que el 90% de las hipoglucemias es secundario a fármacos, habitualmente, ¿sí?, hipoglucemiantes orales o insulinas, que son los dos más importantes que generan, ¿sí?, caída de la glucosa.
Después hay múltiples más, entre ellas enfermedades críticas. Yo a veces siempre hablo de la sepsis. Recuerden que la sepsis, ¿sí?, es una infección generalizada que produce un estrés oxidativo importante y que produce elevación del cortisol. El cortisol produce aumento de glucosa, por lo cual la sepsis es una causa de hipoglucemia, pero normalmente es más común encontrar en la sepsis hiperglucemia. Cuando nosotros tenemos un paciente infectado es más común que esté, ¿sí?, con hiperglucemia que con hipoglucemia. Solamente las sepsis severas, cuando tienen compromiso o fallo multiorgánico, suelen dar hipoglucemia. Eso se ve en los cuadros infecciosos hasta un 10% de los cuadros. La insuficiencia hepática es importante. Recuerden que uno de los mecanismos donde se produce gluconeogénesis y que tiene mucha importancia fisiopatológica que ahora vamos a ver es en el hígado. Y después tenemos unas alteraciones en las células betas pancreáticas como es el insulinoma, que es el tumor, yo diría, por excelencia, que uno siempre debe pensar cuando un paciente tiene hipoglucemia. Cuando un paciente tiene hipoglucemia yo pienso en dos cosas. O que está tomando alguna medicación, ¿sí?, o que tiene un insulinoma. 90% es secundario a alguna medicación. Y el resto generalmente es por un tumor secretor de insulina que habitualmente es un insulinoma. Las otras causas son causas que existen, pero son muy poco frecuentes. ¿Están? Y vamos un poquito a la fisiopatología. Yo le decía que el 60% del metabolismo cerebral depende de la glucosa. Entonces, el cerebro es un organismo contrarregulador porque existen receptores de glucosa que van a producir o van a generar estimulación normalmente para que se genere glucosa cuando hay cambios, ¿sí?, bruscos del nivel de glucosa en sangre. El otro órgano sumamente importante es el hígado. ¿Por qué? Porque en el hígado se produce la gluconeogénesis. Y el otro órgano importante es el páncreas. ¿Por qué? Porque el páncreas tiene la producción, ¿sí?, no solamente de insulina, sino además de glucagón. Que son organismos reguladores fundamentalmente de los niveles de glucosa. Y acá no tenemos dibujado qué es la glándula suprarrenal, que es donde se produce el cortisol plasmático, otra de las hormonas que actúa en la fisiopatología de la hipoglucemia o en la fisiopatología del equilibrio de la glucosa. Y nos queda a nivel periférico, ¿sí?, nos queda los músculos y la grasa, de los cuales también, al haber déficit de glucosa, ¿sí?, el déficit de glucosa que normalmente se absorbe a nivel de los alimentos para mantener niveles de glucosa estables, ¿sí?, cuando eso baja se produce producción de glucosa a nivel hepático a través de la gluconeogénesis. Y si el paciente tiene muy bajos de glucosa, empieza a utilizar las proteínas de los músculos fundamentalmente y el tejido graso. Y ahí empiezan a aparecer un montón de elementos que se liberan a sangre que lo vamos a ver en las hipoglucemias o también a veces en la hiperglucemia como manifestación, ¿sí?, en general de efecto contralateral o efecto adverso de poder mantener los niveles de equilibrio de glucosa. Fíjense, este es el mecanismo contrarregulatorio fundamental.
Como yo les decía, en el cerebro, fundamentalmente en el hipotálamo, ¿sí? Y en la vena porta, que es la que nutre fundamentalmente al hígado, no nutre sino a donde llega toda la sangre que proviene desde el tubo digestivo, ¿sí? Es donde se encuentran los receptores o sensores de glucosa que primero van a ser estimulados. Cuando la glucosa baja, ya sea en el hipotálamo o en la vena porta, van a producir respuestas. Y esas respuestas van a ser de dos tipos. Una respuesta autonómica y una respuesta neuroendocrina. La respuesta neuroendocrina, que va a ser fundamentalmente, ¿sí?, de los receptores de hipotálamo, va a ser la producción o elevación de la hormona de crecimiento, ¿sí?, y la producción o elevación de la secreción del cortisol plasmático. Mientras que la respuesta autonómica, ¿sí?, que es una respuesta más bien neurovegetativa, va a producir disminución de insulina y liberación de glucagón. Ahora van a ver un grafiquito, ¿sí?, que les voy a pasar en la siguiente, que es mucho más concreto para que ustedes se den cuenta de todo. Entonces, ante una respuesta normal, ¿sí?, a un fenómeno de hipoglucemia, nosotros lo que vamos a ver es disminución de la secreción de insulina. Inicialmente vamos a ver aumento, ¿sí?, del glucagón y de la epinefrina o noradrenalina o adrenalina o catecolaminas, como quieran llamarlo, y tardíamente o posteriormente aumento de la hormona de crecimiento y del cortisol plasmático. Fíjense que en un fenómeno de hipoglucemia, casi todas las hormonas contrarreguladoras, ¿sí?, se aumentan, a excepción de la única que baja la glucosa, que es la insulina. ¿Está? Por lo cual, la mayor parte de las hormonas que actúan en este mecanismo contrarregulatorio, ¿sí?, es intentar elevar la glucosa, ¿sí?, por ende aumentan casi todas las hormonas, a excepción de la insulina. Y este es el grafiquito que yo les doy, que es interesante porque resume todo lo que yo les decía. Fíjense, si nosotros tenemos un fenómeno de hipoglucemia, los sensores que están a nivel del hipotálamo son los que más rápido reaccionan. Y eso van a tener una respuesta netamente autonómica, rápida, neurovegetativa, que va a producir aumento, ¿sí?, de las catecolaminas. El aumento de las catecolaminas me va a producir rápidamente disminución de la insulina y la hipoglucemia per se, ¿sí?, también va a producir, ¿sí?, disminución de la insulina. Y el otro mecanismo es el aumento del cortisol. ¿Está? En segundo lugar, si ustedes ven acá abajo, por lo cual lo primero que ocurre ante un fenómeno de hipoglucemia es aumento de catecolaminas con disminución de insulina y aumento de cortisol plasmático. En un segundo paso, un poquito más tarde, ¿sí?, se produce aumento del glucagón y aumento de la hormona de crecimiento. ¿Qué es lo que hace la hormona de crecimiento? La hormona de crecimiento lo único que hace es disminuir la sensibilidad de la insulina, no hace muchas cosas más. Disminuye la sensibilidad de la insulina. ¿Qué es lo que hace el glucagón? El glucagón fundamentalmente estimula la gluconeogénesis a nivel hepático. Es una de las acciones más rápidas que uno tiene a generar glucosa. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace las catecolaminas? Disminuyen la secreción de insulina y aumentan la lipólisis a nivel de la grasa periférica. ¿Qué es lo que hace el cortisol? Actúa a nivel proteico
mejorando o aumentando el metabolismo proteico para producir glucosa desde el metabolismo proteico. Como efecto adverso a la lipólisis, se va a producir aumentos de cuerpos cetónicos, ¿sí? Que los cuerpos cetónicos se van a ver generalmente en los pacientes que tienen generalmente ayunos prolongados, cuando hay hipoglucemia muy importante, ¿sí? Que ya se llegó a tener lipólisis, lo van a ver el aumento de los cuerpos cetónicos, por ejemplo, en los síndromes de hiperglucemia con hiperosmolaridad, porque es muy típico en estos pacientes, ¿sí? En el coma cetoacidótico, ¿sí? Los cuerpos cetónicos van a producir acidosis láctica y por ende es el resultado fundamental, ¿sí? de la lipólisis en estos casos, tanto de la hiperglucemia como de la hipoglucemia. ¿Está? Doctor, disculpe, yo tengo una duda. Sí. Con respecto a las catecolaminas, porque yo ayer estaba repasando cuáles eran los estímulos que producían la liberación de insulina y hablaba de los receptores beta 2, que eran unos de los que inducían la liberación. Y por otro lado también el aumento de ácidos grasos libres y de cuerpos cetónicos. Sí. O sea, entonces, como que esto, lo que usted comentaba de las acciones de las catecolaminas, en un principio sería aumentar los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos, pero llega un momento que, como que para contrarregular se activa la insulina, como que me perdí un poquito ahí. ¿Qué me pasó? El tema es el siguiente: las catecolaminas lo que van a producir es aumento de la lipólisis, es decir, aumento de la degradación de la grasa. Y el aumento de la degradación de las grasas, ahí sí va a producir aumento de los cuerpos cetónicos. ¿Está claro? Es decir, los cuerpos cetónicos es el resultado del metabolismo graso. 11:35. El resultado de ácidos grasos. ¿Ok? Sí. Perdón, no sé si lo que preguntabas era propiamente de las catecolaminas, porque creo que los alfa son los que los receptores alfa estimulan la liberación de insulina y los beta la inhiben y estimulan la de glucagón. No sé si era ese doble efecto que decías de las catecolaminas. Claro, sí, y también lo que me había generado duda era, no había entendido muy bien lo de la lipólisis, lo que está explicando ahora. Bien. Este grafiquito es el grafiquito que resume básicamente todo el fenómeno de fisiopatología de la hipoglucemia, ¿sí? Entonces, el resultado de todo esto termina siempre siendo, ¿sí? Aumentar glucosa. ¿Para qué? Para mantener los niveles que nosotros necesitamos de glucosa en sangre, ¿sí? Ya sea por disminución de insulina, por disminución de la sensibilidad de insulina, por aumento del glucagón, por aumento del cortisol, por aumento de las catecolaminas. Fíjense que cada uno de ellos, ¿sí? Cada una de estas hormonas contrarreguladoras tienen un efecto sobre algún lugar periférico, aumentar los niveles de glucosa. El cortisol en el metabolismo proteico, la hormona de crecimiento en la disminución de la sensibilidad de la insulina, por ende disminución de la utilización de la glucólisis, la epinefrina, ¿sí? Aumentando también la producción de glucagón, pero el glucagón aumenta igualmente frente a la hipoglucemia, ¿sí? La disminución de la insulina va a ser de que aumente el metabolismo hepático de glucosa, es decir, la gluconeogénesis, las catecolaminas, la lipólisis a nivel de los ácidos grasos y además el efecto adverso, el efecto no es un efecto adverso, en realidad es el resultado de la lipólisis con aumento de los cuerpos cetónicos, van a producir también disminución de la glucosa a nivel periférico. Y todo esto trae como resultado final, ¿sí? El intentar mantener los niveles adecuados de glucosa.
¿Ok? Este es el mecanismo fisiopatológico bien sencillo y bien práctico para que ustedes se den cuenta. Entonces, como conclusión, recuerden lo siguiente. En el mecanismo fisiopatológico de la hipoglucemia, ¿sí?, hay hormonas contrarreguladoras, ¿sí?, que van a reaccionar frente a la disminución de la glucosa, la mayoría con aumento de esas hormonas, a excepción de la insulina, que es la que disminuye la glucosa, por ende es la única que baja. ¿Ok? Son 4 hormonas que se tienen que acordar, que son las que básicamente actúan en todo esto. Fíjense este grafiquito. Este grafiquito, bueno, la parte de arriba no la miden porque está en milimoles, la parte de abajo es en miligramos por decilitro, miligramos por ciento, y fíjense que cuando uno tiene una glucosa de 70, casi por debajo de 70, lo primero que reacciona es el aumento de las catecolaminas. ¿Lo ven acá? Yo lo estoy señalando con el mouse, no sé si ustedes lo ven. Sí, ¿Está? Sí. Bueno, lo segundo que aparece, que lo veíamos en el gráfico anterior, es la producción de glucagón. Son las dos de acción más rápida. La hormona de crecimiento, que va a actuar sobre la disminución de la sensibilidad de la insulina, actúa más tardíamente. El cortisol actúa con niveles de glucosa por debajo de 60 ya. Muchos pacientes tienen síntomas clínicos por debajo de 60. ¿Está? Y recién la alteración del sensorio del paciente suele verse, ¿sí?, cuando los pacientes tienen menos de 50 miligramos de decilitro de glucosa. ¿Lo ven a esto? ¿Sí? Sí, se ve. Bueno, este grafiquito es muy lindo y se den cuenta que los síntomas clínicos aparecen generalmente tardíamente. Todo lo que ocurre, ¿sí?, a nivel del organismo en lo que sería la fisiopatología de la glucosa empieza a ocurrir con el mecanismo contrarregulador fundamentalmente de todas estas hormonas. ¿Sí? Recién por debajo de 50 vamos a tener factiblemente síntomas clínicos en los pacientes. Y en los pacientes diabéticos que están acostumbrados a recibir hipoglucemiantes orales o muchos insulina, tienen una especie de memoria, por lo cual los niveles o los síntomas clínicos los empiezan a tener mucho más bajos. Nosotros hemos tenido pacientes en las salas muchas veces que hacen deterioro del estado de conciencia como única manifestación de hipoglucemia por debajo de 20 de glucosa. ¿Está? Bueno, fíjense esto. Hay alguien que me retumba. A ver. Gracias. Fíjense esto, chicos. ¿Tienen todos apagado el micrófono? Maite tiene abierto el micrófono. A ver, ahí está. Ahora sí. Fíjense esto, chicos. Entonces, hipoglucemia, ¿sí?, cuando la concentración de glucosa plasmática es menor de 50 miligramos por decilitro, podríamos decir que es una hipoglucemia sintomática, de acuerdo al gráfico que vimos anteriormente. ¿Sí? Y acá, a estos niveles, ya tenemos disminución de la insulina con glucemias por debajo de 72, disminución, ¿sí?, aumento de hormonas contrarreguladoras que se producen por glucemias por debajo de 67 miligramos por ciento, y síntomas clínicos de los pacientes, que los síntomas clínicos de los pacientes van a ser síntomas neurogénicos o neuroglucopénicos. ¿A qué se refiere con neurogénicos o neuroglucopénicos? Los neuroglucopénicos son aquellos síntomas que se producen específicamente relacionados, ¿sí?, a la disminución de la glucosa, mientras que los síntomas neurogénicos habitualmente están relacionados a la producción de catecolaminas. ¿Está? Fíjense.
Síntomas neurogénicos o síntomas adrenérgicos son aquellos síntomas que se producen como resultado, ¿sí?, de la privación de la glucosa a nivel cerebral con una respuesta clínica rápida, ¿sí?, por producción de catecolaminas. Si tenemos liberación de catecolamina, los síntomas más comunes, es decir, son los mismos que se les produce a ustedes cuando van a rendir examen. Les agarra taquicardia, palpitaciones, piroerección, sudoración. Bueno, esos son los síntomas que se producen habitualmente. ¿Sí? Los síntomas neuroglucopénicos son el resultado fundamentalmente que se da por déficit de glucosa a nivel cerebral. Y estos, los más comunes, son los trastornos que se generan desde el punto de vista del sensorio del paciente. Pueden tener somnolencia, fatiga, deterioro del estado de conciencia, incluso coma. ¿Ok? Sí, perfecto. Entonces, recuerden esto, que clínicamente las manifestaciones de la hipoglucemia en los pacientes son muy inespecíficas, porque estos síntomas se producen como el resultado de elevación de catecolaminas o de disminución de la glucosa a nivel cerebral. Entonces, esos síntomas son síntomas inespecíficos. ¿Por qué? Porque